Bueno, pues como os dije ayer, voy a tratar las medidas económicas que ha comunicado el gobierno hoy día 24, aunque realmente no hay medidas nuevas. Básicamente lo que ha dicho María Jesús Montero es explicar cómo van a poner en práctica medidas que ya habían dicho el día 17 de marzo con el tema de los avales. Y te voy a explicar dos cosas que creo que son importantes, sobre todo para aquellos que no me seguís en mis vídeos de economía. Y voy a intentar explicarlo en 5 minutos cuando en los vídeos a veces necesito media hora para explicar menos conceptos. El primer concepto que te voy a explicar es, por un lado vamos a tener dos deudas. Aquellos que seáis autónomos como yo o que seáis pymes y que vayáis a pedir un préstamo, que sepáis que vais a tener la deuda dos veces. Luego os explico por qué. Y lo segundo que te quiero explicar, el segundo concepto, que es el que me parece el más, digamos, el más claro, es que estamos ante un segundo rescate a la banca encubierto. Y ahora te explicaré el por qué creo que están rescatando a la banca otra vez en vez de rescatar a los ciudadanos, que es lo que se debería hacer. Lo primero, ¿por qué si eres pyme o autónomo y pides un préstamo con el tema este del aval del gobierno vas a pagarlo dos veces? Tenemos que tener en cuenta que el año pasado la deuda pública por persona estaba en unos 25.300 euros por persona. Más o menos era el 97% del PIB, el 97% era deuda. Es decir, debíamos casi el 100%. Otros hablan de que incluso es más. Si el PIB, es decir, la economía se para y baja el PIB y empieza a aumentar el gasto, porque todas estas medidas que se han anunciado, comprar mascarillas, medicamentos, las ayudas, todo esto implica más gasto. Y encima va a haber menos recaudación, porque claro, por ejemplo, el IVA, que es un impuesto que va asociado pues, bueno, al consumo, pues lógicamente se va a recaudar mucho menos. Las empresas con este parón de la actividad económica, gastos extra, etcétera, van a recaudar mucho menos, con lo cual está claro que el déficit se va a disparar. Por lo tanto, la deuda va a aumentar. Entonces, si tú pides un préstamo a tu banco y encima eres ciudadano español, vas a tener dos préstamos. El que te toca en proporción por ser español, digamos, pues esa deuda pública para financiar el déficit, lo que te toque, estamos en 25.300, hemos llegado a estar en casi 26.000, vamos a ver a dónde nos vamos. Igual nos vamos a 30.000 euros por persona. Y encima vas a tener que pagar tu préstamo que has pedido como autónomo o pyme. Avalado por el gobierno, lo que tú quieras, pero lo vas a tener que pagar tú, no lo va a pagar el gobierno. Cosas que me parecen, no sé, muy llamativas. La primera es, ¿cuál es el plazo para pagar ese préstamo? Pues te dice María Jesús Montero, que es lo que ha explicado hoy, que de los 100.000 millones que había de avales, van a liberar 20.000 en un primer tramo, ¿vale? De estos 20.000, solo la mitad van para pymes y autónomos, 10.000 millones. Pero te dice que la duración de ese aval es de 5 años. Por lo tanto, máximo 5 años. Será la duración del préstamo, pero máximo 5 años. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo vas a pagar tu préstamo en 5 años? Porque si tú no lo pagas en 5 años, el banco te dirá, claro, es que a mí hasta 5 años el Estado me avala en caso de que tú no pagues. Pero a partir de ahí el Estado no responde. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Segunda pregunta que te hago de los avales. Dice que para pymes y autónomos el aval del Estado, esos 10.000 millones en una primera, digamos, en un primer tramo, te va a avalar el 80% de la operación. Es decir, que si tú pides 50.000 euros, te va a avalar en 40.000. Vale. Y el resto, el 20% restante, ¿quién lo avala? Entonces, y la tercera cuestión es tipo de interés. ¿Cuál va a ser el tipo de interés? El que quiera el banco. Claro, pensamos que el banco se va a aportar, que los tipos de interés son muy bajos, decía ella, ¿no? Es que claro, los tipos de interés son muy bajos, con lo cual el problema es el aval. El problema es que alguien respalde esa operación. Mentira, mentira. Pregúntale al banco cuánto es el tipo de interés de las tarjetas de crédito. El Banco Central Europeo ha establecido los tipos de interés en el cero. Pregúntale a tu banco cuál es el tipo de interés por una tarjeta de crédito. El 20% anual. ¿Vale? Entonces, hay una cosa muy clara y ahora te voy a explicar dos cosas que yo sé por haber sido director financiero. La primera, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Es decir, si tú tienes un perfil arriesgado, pues te voy a pedir más interés. Me da igual que sea el aval del Estado, te voy a pedir más interés. A mayor riesgo, mayor rentabilidad exigida. Con lo cual, más interés tienes que pagar. Por lo tanto, eso es el primer concepto. Segundo concepto, un banco en base a qué da operaciones de crédito. Primero, el destino. Segundo, la capacidad de pago. Esta es la clave. Si tú no eres capaz de pagar el préstamo, ¿para qué te lo voy a dar? Y tercero, la garantía. Pero dicho por un director de banco, cuando yo era director financiero,
Miguel, la garantía nunca justifica la operación. Claro, ahora podemos pensar mal, porque los bancos nos deben, no sé si son 60.000 millones de euros. Es decir, oye, ¿por qué le están rescatando otra vez a los bancos? ¿Y por qué digo rescatar? Fíjate cuál va a ser la operación. Yo te doy a ti, banco, te doy el aval del Estado. Tú como banco puedes cobrar el tipo de interés que te dé la gana. Es decir, vamos a suponer que tú cobras un 5% de interés. Aunque los oficiales están al cero, tú cobras un 5% de interés porque esa operación tiene riesgo, obviamente. Yo te doy mi aval. Resulta que la empresa no paga. ¿Quién acaba pagando? El Estado. Vamos a suponer que la empresa paga a muy duras penas porque le estás dando 5 años solo. 5 años. Este año va a ser horrible. El próximo también, el tercero también. Cuando empiecen quizá a levantar cabeza, les va a seguir. Es que es de locos. Es de locos. Entonces, ¿qué ocurre si la empresa, por un esfuerzo, que claro, va a ser un esfuerzo a costa de reducir en plantilla, etcétera, ¿no? O de tirar de sus ahorros, ¿vale? Aquel que sea autónomo. Vamos a suponer que la empresa es capaz de pagar ese préstamo. Pues un negocio redondo para el banco, porque está cobrando un tipo de interés que le da la gana, justificado al riesgo, y por otro lado tiene clientes para parar un tren. Es decir, tiene una demanda asegurada. ¿Por qué? Por esta crisis económica generada por decreto. Que sí, que ha dicho Pedro Sánchez que es temporal. Claro que es temporal hasta que te dé la gana levantarnos el yugo que nos has puesto en el cuello. ¿Vale? Entonces, y lo más gracioso, bueno, si puede gracioso, y es que encima María Jesús Montero decía que el destino para esos préstamos podía ser pues circulante, es decir, que la empresa pueda pagar sus compromisos a corto plazo, pagar a proveedores, nóminas y impuestos. Y operaciones financieras también lo ha dicho, es decir, pagar otros préstamos o pagar tus impuestos, aparte de nóminas, proveedores, etcétera. Es decir, el Estado va a seguir recaudando. Sí que decía ella, no, es que hemos hecho un aplazamiento que todo el mundo puede pedir de 6 meses y 3 meses sin intereses. 3 meses sin intereses. ¿Qué quiere decir? De 3 a 6 van otros 3, ¿cuánto me vas a cobrar? Es decir, esto es un negocio. A mí me da la impresión de que el negocio va de endeudar a España y a los españoles. ¿Cómo? Pues el que no pida un crédito porque no es ni pyme, ni autónomo, ni lo necesita para su empresa, pues le va a caer la deuda pública. Así de simple, porque la deuda pública nos va a caer a todos. Y el que encima sea empresario, pyme o autónomo o otro tipo de empresa, pues le va a tocar pedir un crédito y va a tener 2 al precio de 1. Y esto es lo que hay. Es decir, al final, la conclusión de aquí, como explicaba en otro vídeo, en mi vídeo de las 5 Ds, de las consecuencias de esta crisis económica, pues la más gorda es la deuda, así de simple. Y hoy nos lo ha venido a explicar María Jesús Montero de una manera muy clara, que al final el tipo de interés el que te quieran cobrar, los bancos nos deben 60.000 millones, pero da igual, le damos un aval del Estado, tú te endeudas, tú pagas los intereses, en 5 años tienes que devolverlo y encima para pagar impuestos, porque yo te aplazo 6 meses, no te aplazo más. Bueno, no sé, dejadme vuestros comentarios porque yo he intentado respirar, he intentado estar tranquilo para hacer el vídeo y me cuesta mucho. ¿Qué quieres que os diga? Es que no admite mucha discusión este tema. Pero bueno, ahí están los comentarios. Prefiero que lo digáis vosotros porque yo ya prefiero no decir nada más, ¿vale? Hasta el próximo vídeo. Saludos y éxitos.